Tiene un sentido, ¿eh? O sea, aquí no os penséis que yo soy una persona muy seria. Bueno, como iba diciendo, un segundo que ponga otra vez esto aquí. Saludos de Pikachu. Bueno, ¿cómo va todo? Vamos aquí a repasar, o más bien corregir lo que habéis hecho durante la semana 7. Eran actividades, no eran muy complicadas, pero bueno, siempre está bien hacer un comentario así rápido, ¿no? Bueno, luego os pondré más música. Bueno, lo primero que os quiero insistir, que estoy insistiendo en todos los sitios, es esto, es que aquí no existe el aprobado general, ¿vale? Pues ya os lo habrán comentado y si no, pues ya os lo explicarán, pero aquí seguimos igual, seguimos aprendiendo y seguimos trabajando. Realmente, lo bueno que tiene esto es que yo estoy preparando unos contenidos y sinceramente, siendo claros, la nota, esto pues si lo queréis hacer, si queréis hacer una captura de pantalla, la nota me da, joder, me da igual, es decir, otra cosa es que luego ya pondremos una calificación, pero yo aquí lo que quiero es que aprendáis. Y si aprendéis y vais sacando vuestras conclusiones y vuestras ideas, luego la nota será buena. Pero no os agobiéis tanto con la nota y dejad que vuestra mente se abra un poco y vamos a sacar algunas ideas. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser como recopilar algunos contenidos del pasado y los vamos a mezclar con contenidos nuevos, poco a poco, ¿vale? Para que todo el mundo pues, pueda, a su ritmo, tener pues unos conocimientos parecidos. Bueno, esto se lo he dedicado a Phineas y Ferb, es una serie maravillosa de Disney Channel, parece que sea una serie para niños, pero tienen un montón de chistes así más adultos y está pues, espectacular. Entonces, pues bueno, aquí lo que se plantea es simplemente es un viaje y la típica actividad que al principio de curso, que os pregunté lo de los siglos, que tardasteis un poco en pillarlo, pero yo creo que la gran mayoría sí que la habéis pillado. Es decir, acordaos que cuando tenemos un año, para saber el siglo es muy sencillo. Vamos a centrarnos en este de aquí. Las dos últimas cifras se borran. El 1 y el 9 se borran. 7. A este se le suma 1. 7 más 1, 8. Por tanto, pertenece al siglo octavo. ¿Vale? Lo hacemos aquí también, las dos últimas siempre, ¿eh? 12 más 1, 13. Por cierto, siempre en números romanos. Esto que no se os olvide. Y 1453, lo mismo. 14 más 1, 15. Siglo XV. ¿Qué pasa si tenemos un año que termina en 00? Un año redondo. Entonces es muy fácil. Se eliminan esto. 9, pues 9. Siglo 9. ¿Vale? Esto ya lo expliqué. Muchas veces dices, vale, ¿qué siglo era el siglo 2000? O sea, todavía era el siglo XX, era el último. Cuando tenemos un año acabado en 00, es el último año de un siglo. Porque claro, nosotros siempre empezamos a contar por 1. 1, 2, 3, 4, tal. Cuando llegamos a 100, ya está. Pues aquí lo mismo, el siglo 11. Pues aquí es al revés, ¿no? Tenemos 11, ¿verdad? Siglo 11, lo ponemos. Aquí hay que quitarle 1, entonces 11 menos 1, 10. Y empezamos a contar por 0,1. Empezaría en el año 1001, cuentas 100 y 1100. Siglo XIV, lo mismo, 14 menos 1, 13. 13, 01, 1301 hasta 1400. Siglo IX, pues lo mismo.
801 a 900. Y el siglo XIII, que empezaría en el año 1201, acordaos que era 13 menos 1, 12, 1201 hasta el año 1300, ¿vale? Así de sencillo. Yo creo que esto ya queda claro, pero lo que quería era hacer un poco este recordatorio para ya, cuando ya os hablen de algún siglo, dice, pues esto pasó en el siglo XI, y tú enseguida, vale, siglo XI, Edad Media. Siglo XVI, dices, vale, Edad Moderna. Siglo XIX, muy bien, Edad Contemporánea. Simplemente para situarnos en el tiempo, para saber situarnos. Esto es lo que pasa un poco como en los países. Cuando nos vamos aprendiendo los países, es mucho más fácil sabernos situar. Cuando escuchamos las noticias, cuando nos dicen algo. Bueno, vamos a seguir. Si nos deja. Vale. Entonces, las dos últimas preguntas eran a lo mejor un poco ya más complicadas. Y teníamos que ver cuándo empieza y cuándo termina la Edad Media. ¿Cuándo empieza? Pues empieza cuando termina la Edad Antigua, que termina en el año 476, que es el año de la caída, de la desaparición del Imperio Romano, y termina, es decir, esto es cuando empieza, esto es con la caída del Imperio Romano. ¿Y cuándo termina? Pues, a ver, la mayoría de los historiadores pues dicen que es en el año 1453, es cuando cae, es la caída de Constantinopla. El Imperio Romano se divide en dos partes y queda vivo el de Oriente. Aguanta unos 1000 años más hasta que los turcos invaden Constantinopla y ya se termina el Imperio Romano para siempre. Pero hay otros historiadores, normalmente suelen ser historiadores españoles, que dicen que tal vez se debería hablar de otro final, de los dos, que es el año 1492, que es el descubrimiento de América. Este año también es un año importante, entonces muchos historiadores pensamos que realmente las dos fechas son importantes. Por tanto, ¿cuándo empieza? Empieza aquí. Pero ¿cuándo termina? Termina o en esta época o en esta otra. En este año o en este otro, quiero decir. Y dice, ¿qué pasó en los 2 años? Pues ya lo hemos dicho. En uno es que desaparece el Imperio Romano de Oriente, que sería este de aquí, y en el otro cuando se descubre América. Las dos son válidas. Yo desde mi punto de vista, pues quizás es más importante para el conjunto de la historia, sería el descubrimiento de América. Pero bueno, también el descubrimiento de América lo veremos un poco la semana que viene, la semana 8. Con contenido así hablaremos un poco de... Me lo voy a apuntar para que no se me olvide. En la semana 8 hablaremos de América, pero hablaremos también de pues, el tema un poco de... bueno, las coordenadas, el clima, un poco así rápido, pues para que recordéis cosas que disteis en primero y que no está de más seguir recordando. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Entonces la primera pregunta era bastante sencilla y ya la segunda, bueno, aquí digamos que aquí sale pues la típica Isabela, ¿no? Decía, Phineas, what you doing? What you doing? Eso sí, buscáis aquí en YouTube, no lo quiero poner porque igual me dicen que estoy infringiendo derechos, pero bueno, es como, si habéis visto la serie sabéis de lo que estoy hablando. Y es cuando viajan a la Edad Media. Esta es la hermana de Phineas y Ferb, que es Candace, escrito Candace, que bueno, que siempre está pues intentando para desbaratar los planes de sus hermanos. Entonces, aquí, bueno, ya os avisé a los padres, os avisé a vosotros de que había un pequeño error. Aquí, en vez de poner siglo XIV, puse 2014, ¿vale? Un fallo, pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Entonces, lo que yo os preguntaba aquí, en la primera pregunta de la actividad 2, es si es una fuente primaria, si es primaria o si es secundaria. Si lo leemos, es una novela, por tanto, es un texto de ficción. Es del 2007, pero narra hechos pasados. Entonces, tiene que ser, sí o sí, entonces, la respuesta
es clara y evidente. Es una fuente secundaria. Es una fuente literaria, es una novela, y secundaria. Porque no lo narra, es decir, no está narrando, el que lo escribe no ha vivido en la Edad Media, se lo está imaginando. ¿Vale? Por cierto, es un libro que está muy chulo, es la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. El que se lo quiera leer y le guste mucho leer, y es una novela que a lo mejor os cuesta un poco leer, pero está muy chula. Yo me la leí y me la recomendó un profesor mío cuando yo tenía 16 años, profesor de historia, de estos que, bueno, que más o menos te marcan, digamos que tampoco fue el que más me marcó, pero sí que un profesor importante, y me lo recomendó. Me dijo, pues, tú deberías leer Los Pilares de la Tierra. Y le dije, pues vale. Y me lo dejó mi tío, que lo tenía, me lo leí y me gustó muchísimo con 16 años. Pues vosotros, a ver, si alguien se anima, pues esta es la segunda parte. La segunda parte no está tan bien hecha. La primera parte es una auténtica maravilla. Pero aquí lo que nos interesa es ver de lo que está hablando. Entonces, si lo leemos así rápido, nos daremos cuenta de varias cosas. Primero, que tenemos un personaje principal, Mertin. ¿Quién es Mertin? Una persona que no tiene dinero, cero. Era un aprendiz, esto es importante, aprendiz, sin sueldo, que vivía con su maestro. Acordaos que los maestros lo que hacían era, pues eso, eran que cuidaban de los aprendices, le daban comida, comía con toda la familia, dormía en el suelo, es decir, decía, pues mira, pues ponte aquí algo, un colchón, esto, un poco de, ¿cómo se llama eso? Un cojín o algo, y ya está. No recibía dinero, es decir, eso es importante. Es decir, tú lo que recibes es una formación. Entonces él lo que hacía era pues esto, que dice que talla juguetes y tal, esto es ilegal, esto no podía hacerlo. Y bueno, digamos que el periodo de aprendizaje, es decir, es un tiempo limitado, es como una FP. O sea, tú estás ahí aprendiendo y hay un momento en el que dices, pues ya está. Y ahora se convierte, está a punto de ser miembro de pleno derecho del gremio. Acordaos que el gremio era el conjunto, era como una, a ver si lo ponemos bien. El gremio era una asociación de maestros de un mismo oficio. Por ejemplo, en este caso, carpintero, ¿no? Los que trabajaban así un poco con madera, de un mismo oficio. Entonces, lo que tenemos que hacer primero de todo es leer. Os habéis dado cuenta cómo vamos sacando un poco las ideas principales. ¿Vale? ¿Os queda claro, no? Supongo. Y ahora vamos a continuar con esto. Segundito. Ahora. Bueno, y ahora aquí la hermana, Candace, os pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles son las diferencias entre un maestro, oficial y aprendiz? Pues aquí lo que deberíamos hacer es como una pirámide. Vamos a poner de más importante a menos. Maestro primero, el aprendiz estaría en un lugar intermedio, perdón, en un oficial, perdón, sería, a ver, un segundo. Maestro, oficial y aprendiz. El maestro sería un poco el que es el dueño del taller. El oficial sería un poco el que estaría en un lugar intermedio, como el segundo del maestro. Y el aprendiz es la persona que está aprendiendo el oficio. Con todo lo que... con todas las circunstancias que tiene un aprendiz, como hemos visto en el fragmento del libro, de la novela de Ken Follett, que dice que los aprendices no tienen paga, por ejemplo. ¿Crees que la vida de los aprendices era justa? ¿Era justa? Pues bueno, aquí en 2 o 3 líneas, pues ¿qué me podéis poner? Pues por una parte, ¿no? Incluso sí que podéis poner, ¿no? En una parte es justa, porque te enseñan un oficio, pero sí que es verdad que no te pagan. Es decir, ahora esto sigue pasando en la actualidad, ¿eh? Muchas veces se dice, pues prácticas o prácticas en tal empresa y no te pagan. Y tú dices, oye, ¿por qué no me pagas? Y dice, no, es que así lo pones en el currículum. ¿Sabes? El currículum es cuando tú buscas trabajo, tú dices, pues todo en los sitios en los que has trabajado. Igual dices, he trabajado en una empresa súper guay, súper cool, súper innovadora, pero claro, no te pagan. Y mucha gente se aprovecha de eso. Tenéis que tener en cuenta que cualquier trabajo que tú hagas tiene que ser pagado. Otra cosa es que te paguen más o que te paguen menos, pero todo esto
es una actividad que tú desempeñas y tú mereces que te paguen, pues bueno, se puede ver un poco eso. Y luego lo que os pido siempre, pues una historia original. Hay mucha gente en segundo D y en segundo E que hacéis unas historias espectaculares. No voy a decir el nombre de una alumna, pero ella sabe quién es, o sea, ella sabe que estoy hablando de ella, y sí que le pido que por favor, que si lee esto antes de hacer las actividades, que por favor que se le ocurre mucho, porque tengo muchas ganas de leer sus historias. Y por supuesto de todo el mundo, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo lo que pido pues es un mínimo 5 líneas, y pues un poco lo que podríais ver un poco es que tal vez alguien lo habrá hecho, es qué pasa después, es decir, si realmente es todo tan fácil. Ya os digo yo que no, que la historia del libro, de lo poco que me acuerdo, pues no era todo tan sencillo y tan bonito, pero en fin. Bueno, aquí os lo recuerda, aquí el crash de Candance, y bueno, y aquí ya es el viaje. Y ya llegamos a un momento en el que ya, pues bueno, estamos ya con los Reyes Católicos y estamos en la rendición de Granada. Para esto tendríais que haber visto el vídeo que os preparé, los 2 vídeos del año 1492, la primera parte. Ver un poco qué es lo que pasa en Granada, o qué hacen los Reyes Católicos con los judíos. ¿Por qué se expulsa a los judíos? Y bueno, un poco por lo que yo os expliqué en ese vídeo, más lo que podéis haber buscado, pues había varios motivos. Había un motivo religioso, es decir, no eran cristianos. Había un motivo relacionado con la religión, otro motivo relacionado con la economía. Había también, digamos, se supone que a los judíos se les vinculaba con actividades económicas pues de gente rica, con mucho dinero. Y también pues alguna cuestión ya más relacionada con el odio que se les tenía. Acordaos de los pogromos y todo esto, ¿no? Luego, el tribunal de la Inquisición, pues bueno, era el tribunal que se encargaba pues de que nadie dijese o escribiese cosas que fuesen en contra de la única religión. ¿Os acordáis de la semana 2, creo que era, de la canción de Mago de Oz, ¿no? De la única religión. En nombre de la única religión te condenamos y tal. Pues lo que se buscaba era pues que nadie pudiese expresar su opinión. Una opinión decía, pues yo en los santos no creo. O yo soy judío, ¿qué pasa? Pues el tribunal de la Inquisición te juzgaba, te condenaba, y en los casos más graves te podías ir incluso a la hoguera. Entonces en el libro tenéis aquí un poco bien explicado también cómo era. Luego tenéis que tener en cuenta que los Reyes Católicos es una monarquía que poco a poco se va haciendo más importante, más grande cada vez. Y como se va haciendo más grande, necesitan ayuda. Fijaos en este nombre, consejos consultivos. Yo os digo esto, habrá gente que dirá, que me estás agobiando. Para, un momento. ¿Esto qué significa? Consejos consultivos. Vamos a separar las palabras. Consejos, ¿no? Está relacionado con aconsejar. Cuando tú tienes algún problema, ¿qué vas? Vas a una amiga, vas a un amigo y le dices, oye, quiero consultarte algo, ¿no? Estás consultándole un problema y lo que obtienes es el consejo. Entonces, un consejo consultivo era más que, bueno, tenían bastantes problemas, bastantes frentes abiertos, y los Reyes Católicos, pues ellos como que necesitan un grupo de gente que les vaya aconsejando, según los temas. Pero la última decisión, por supuesto, la toman los Reyes Católicos, que son Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Entonces, los consejos consultivos son consejos que son territoriales. Está el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Navarra, que Navarra, os acordaréis que, bueno, cuando empezamos con el tema de la Edad Media en la península ibérica, pues dijimos que Navarra, que se queda bloqueada, que no tiene mucha importancia, pues eso, es como un reino que se queda así un poco a medias. En 1512 ya es conquistado ya por fin por Castilla y ya se termina el reino de Navarra para siempre. Y habría otros 2 consejos más de momento, luego habrá muchos más, ¿eh?
El de la Inquisición, es decir, que realmente la Inquisición es tan importante que tiene como un consejo, y el de las órdenes militares. Las órdenes militares era como un grupo de militares que tenían territorios que eran suyos. Eran territorios, eran como los feudos, algo así parecido a los feudos, y ahí tenían sus propias leyes, entonces ahí tienen como su consejo. Y ahora os preguntaba aquí la última, ¿no? ¿Crees que el mayorazgo es una medida justa o injusta? Y había que buscar qué era primogénito. El primogénito es, de todos los hijos nacidos de un matrimonio o de una pareja, el primero que nace. Entonces, el mayorazgo era simplemente que era una ley que decía que, por ejemplo, los nobles, ¿verdad? Los nobles suelen tener muchos hijos, muchísimos. ¿Qué pasaba? Que a la hora de repartir la herencia había un problema, porque si tú tenías muchas tierras, imaginad que yo soy un noble, duque, y tengo estas tierras, pero tengo 10 hijos, digamos que me ha venido bien el tema de tener tantos hijos, y digo, 14 hijos, de los cuales 7 han sido varones y 7 han sido mujeres. Entonces, las mujeres excluidas. Ya sabéis que las mujeres, digamos, se les buscaba un buen marido y poco más. Pero a esos 7, pues decimos, pues mira, pues vamos a repartirlo en 7 partes. Al que ha nacido, al mayor, pues vamos a darle esto. Y los demás, pues un trocito. 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Pero ¿qué pasa? Que eso lo que hacía era debilitar el poder en este caso, de los nobles. Es decir, el hijo ya no tenía tanto territorio. Fijaos, pasaría de tener todo esto a tener simplemente esto de aquí, que se me ha borrado, esto de aquí. En comparación con lo que tenía, pues ha perdido más de la mitad. Entonces, lo que hacen es, para intentar que que los nobles, las familias de los nobles sigan teniendo poder, hacen lo del mayorazgo. El mayorazgo significa que el primogénito es el que hereda, el que lo hereda todo, el que hereda el título y el que hereda la mayor parte de las tierras. De hecho, la misma palabra lo dice mayorazgo, es el que se queda la mayor parte, se quedaría una parte muy importante. Entonces es como que el resto de los hijos, pues un poco que se tienen que buscar la vida. Por eso, en muchas familias de nobles, el segundo hijo normalmente pues se metía a lo mejor dentro de la iglesia, intentaba ser cardenal, incluso papa, ¿no? Dentro de la iglesia pues había como distintas categorías, eso ya lo sabéis. Y entonces es un poco lo que intentaban. Y luego los demás, pues sí que había alguien, a lo mejor el tercero pues ya se quedaba a lo mejor dentro del ejército, el cuarto hijo quizás ya se casaba con alguna mujer, con alguna chica de buena familia, también pues eran estos pactos que hacían, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Entonces, esto sería la pregunta 3, que tampoco era tan complicado, como veis. Y en la última, aquí hemos encontrado por fin a Perry. Aquí los que habéis seguido la serie, pues ya sabéis de lo que estoy hablando. Y aquí hay un cuadro del siglo XIX, que aquí tenéis un enlace para verlo. Y aquí es un poco cuando Cristóbal Colón desembarca en una isla de las Bahamas, de las actuales Bahamas. Dice, hay que hacer una breve descripción. Pues aquí simplemente tenéis que escribir un poquito, pues, ¿qué ves? ¿Qué vemos aquí? Pues fijaos, los barcos. Tenemos perspectiva. Esto es lo que vimos en la semana 3, lo del arte, la semana 3 o la 4, no lo sé, ya me perdí un poco, lo de la perspectiva, lo del cambio que hay durante el Renacimiento. Aquí ya se ve, estamos en el siglo XIX, ha pasado mucho tiempo, pero aquí digamos que se mantiene. Y fijaos los personajes, aquí tenemos pues los miembros de la tripulación, aquí tenemos a Cristóbal Colón que llega con su espada y dice, esta tierra me la quedo yo en nombre de Castilla. El cura que dice, pues aquí todos estos indígenas, todos estos indios, les llaman indios porque creen que han llegado a la zona de la India, pues todos estos los vamos a convertir a la religión. Entonces pues es un poco pues ver un poco pues lo que os parece. Poco, se puede ver también un poco los rostros de la gente y yo creo que ya estaría todo.
Yo creo que ha sido pues una actividad bastante entretenida, supongo. Espero que os haya gustado. Y la música inicial era, pues bueno, pues porque esto es la música que se pone pues, cuando se muere alguien, ¿no? Esto que hacen en Ghana. Pero, bueno, era también pues para que os deis cuenta que cuando cambiamos de una edad a otra es porque en realidad se muere algún tipo de imperio y al mismo tiempo que muere es cuando nace algo. Cuando se conquista América, en parte es, bueno, perdón, cuando se llega a América, en parte es el inicio del imperio español, que durará pues 2 siglos. Sí, más o menos 2 siglos. Y eso es lo que veremos en las próximas semanas. Bueno, pues ya está, ¿vale? Espero que os haya gustado. Bueno, aquí tenéis todas las actividades, ¿vale? Y nada, y cualquier duda, pues ya sabéis dónde estoy. Espero que os vaya bien todo y un abrazo muy grande a todo el mundo y saludos de Pikachu. A ver, un segundo.